confianza de poder hacer las preguntas necesarias que necesiten para efecto de poder aclarar las dudas. Obviamente, pues las pueden estar presentando estas preguntas ahí en el chat y bueno, ya en el momento adecuado o si hay oportunidad durante la misma charla, las estaremos contestando. Y bueno, el tema es un tema importante para todos por el hecho de que las actividades que nosotros hacemos en el día a día, viéndolo desde el punto de vista como operadores de comercio exterior, pueden derivar en una fiscalización. Esta parte de la fiscalización, pues es trascendente para todos, porque hablando de dónde está obteniendo los recursos el gobierno para sus planes que tiene, por lo menos en este 2022, obviamente uno de los puntos estratégicos es la fiscalización. Entonces significa que el dinero va a salir en gran parte de la fiscalización. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber en dónde o cuáles son las áreas que van a derivar o pueden derivar una fiscalización, cómo operan y para efecto de que nosotros estemos preparados en evitar obviamente que se caiga en algún supuesto de fiscalización y obviamente pues disminuir los riesgos para las empresas. Entonces, bienvenidos todos, así es que vamos a iniciar. ¿Cuáles son los puntos que vamos a considerar? Pues bueno, el primero de ellos es en relación a cómo funciona la recaudación en comercio exterior, cuáles son los sectores en donde va a haber una fiscalización profunda, ¿sí? ¿Cuáles son los programas de auditoría que se tienen? Esquemas de fiscalización que tiene el SAT sobre ciertos rubros y vamos a hablar sobre casos. Aquí en los casos vamos a detectar qué sucede en la operación aduanera que deriva en problemas en ocasiones muy fuertes para las empresas y en donde es necesario que nosotros pongamos especial atención. ¿Ok? Así es que vamos a cerrar con los puntos de fiscalización que tiene el paquete fiscal 2022, o sea, cómo viene en enero, conforme las reformas también que se generaron en este año. Así es que, pues bueno, son varios puntos que tenemos que estar analizando y pues bueno, vamos a iniciar con el primero de ellos. ¿Ok? Bueno, el primero de los puntos es ¿cuál es la tendencia de fiscalización en cuestión de números? Si ustedes ven en la parte media, vamos a estar identificando la parte de impuestos al comercio exterior y obviamente la tendencia que se tiene contemplado ya como parte de ingresos de la federación en este rubro. Tan solo en la propia operación, llamémosle así, vamos a tener un diferencial hacia el alza, como ustedes pueden ver aquí, en un 18.3%. Entonces significa que tan solo hablando de impuestos al comercio exterior, vamos a tener un margen extra en poco menos de un 20% de lo que se espera como tal. Y si ustedes ven en lo general, salvo el tema del IEPS, en temas de gasolina, que lo que ven es que disminuya, ¿sí? Y bueno, aquí recordemos que hasta hay un tema de tendencias. Acuérdense que dieron de baja del padrón a muchísimos importadores de estos sectores, del sector de hidrocarburos. Así es que, pues definitivamente se nota hasta en la proyección que espera como tal autoridad. Pero si ustedes ven, hay varios aspectos que van subiendo en estas contribuciones. Así es que esperamos, por lo menos en temas de comercio exterior, poco más de un 18% en estos esquemas de fiscalización. Ahora, ¿cómo funciona precisamente esta fiscalización? Tenemos de dos tipos de fiscalizaciones. La fiscalización, vamos a llamarle protocolaria, en donde llegan los actos de fiscalización por parte de la autoridad, y un segundo tipo que es la cobranza, pero donde ya hay la parte judicial. Ok, se acabó el proceso administrativo y entramos precisamente ya a un proceso judicial, ya entramos precisamente a recursos de revocación, juicios de nulidad, amparos, etcétera. Y aquí es otro tipo
de cobranza, pero quiero que veamos cómo es la lógica, por lo menos en el tema de fiscalización de comercio exterior. Tan solo en números, los últimos números reportados, estamos hablando de que fueron cerca de eh, 50.8 mil millones de pesos, lo que corresponde a estos rubros. Entonces, ustedes se imaginarán la cantidad, obviamente, que es este número que estamos compartiendo, ¿no? Es un número muy fuerte, muy grande, que obviamente está la autoridad buscando y mantenerlo, ¿no? En ese sentido, pues bueno, ustedes saben que también lo que sucedió en este año con la creación de ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas de México, pues definitivamente pues va a haber un foco todavía más fiscalizador sobre estos rubros, que obviamente todavía no entra en vigor la ANAM, pero obviamente ya tener un apartado especializado en fiscalización de comercio exterior, pues obviamente nos habla de la importancia que es comercio exterior desde el punto de vista de fiscalización y lo que la autoridad puede estar recabando o haciendo en esta materia. ¿Ok? Uno de los puntos que tenemos que saber es, ok, ¿cómo opera? ¿Cómo opera esta fiscalización? Pues bueno, hay un ABC de la fiscalización que se aplica para todos los procesos de la autoridad, que el A es de aumentar la eficiencia recaudatoria, B, bajar la evasión y elusión fiscal y C, combatir la producción. Este es el ABC que se mantiene y que continúa a través de este sexenio. Así es que es la lógica que se tiene bajo estos puntos. En la parte de aumentar la eficiencia recaudatoria, hay algunos puntos que son bien trascendentales para todos porque en ocasiones una fiscalización puede llegar a ser muy agresiva. ¿Y por qué? Porque obviamente la autoridad puede generar una fiscalización sobre ciertos temas. Y aquí es donde dicen, ok, ¿qué genera una auditoría? Pues bueno, vamos a estar yendo desde lo macro hasta el detalle de campos de pedimento, etcétera. Pero el primero de los puntos que me gustaría comentar es, ok, si hay una caída recaudatoria, ¿ok? Automáticamente, ¿qué es lo que va a hacer la autoridad? O sea, si deja de percibir lo que normalmente percibe de las empresas, en cuestión de impuestos, automáticamente va a voltear a ver la autoridad qué está sucediendo. O sea, ¿por qué estás pagando menos? Y por qué estás pagando menos significa que tienes una variación atípica en tus pagos y por lo tanto, yo como SAT no me la creo y voy a encontrar esas diferencias del por qué y entender por qué estás pagando menos. ¿Ok? El otro de los puntos que es importante es el relativo precisamente a lo que la autoridad precisamente va detectando. Obviamente va a estar solicitando de las auditorías electrónicas que esté realizando si no se le hacen casos, y aquí vuelvo, vamos a platicar ahorita de un tema de las invitaciones, estas citas o estas invitaciones que se hacen de los contribuyentes para que vayan a las oficinas de la autoridad. Y en esas oficinas que se tienen, pues se les dice qué es lo que ve la autoridad y hace invitaciones. O sea, no te inicia ahorita la tendencia, que ahorita vamos a ver cómo funciona esto a detalle, pero te invita a las instalaciones, dice, pásate, bienvenido, representante legal, adelante. Encontré esto, te doy tantos días para que me lo aclares. Pero ojo, no entre como facultad de comprobación, sino que lo hace en lo corto y en este programa, vamos a llamarle de invitaciones, cuando no coopera el contribuyente, pues obviamente entramos en un tema trascendental. Aquí me recuerda mucho al chinito, no sé si se acuerdan en su momento que le decían copelas o cuello, ¿no? Aquí es algo similar, porque o cooperamos o vean lo que puede llegar a suceder, que sí ha sucedido. La inmovilización de cuentas bancarias. Ustedes díganme, ¿qué hace una empresa sin mover el banco? Tan solo vean las agencias. ¿Qué sucedería si no tienen bancos? La locura, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, no es posible operar. Sí, obviamente, pues te queman ante lo que viene siendo el buró
¿sí? Te pueden cancelar los certificados, los sellos digitales. Obviamente la opinión de cumplimiento va a salir en sentido negativo y pues obviamente si no le hacemos caso a la autoridad, se puede venir una avalancha de temas, ¿no? Entonces, ya sabemos que ese es uno de los aspectos que la autoridad, si no le hacemos caso en esas invitaciones, es lo que procede, ¿ok? Porque obviamente la autoridad lo que dice él, que nada debe, nada teme, o sea, porque no te acerques conmigo, porque no platicamos, sí, y si no lo hace, pues obviamente tiene estas formas de presionar al contribuyente para que se regularice por estos supuestos incumplimientos. También cuando las empresas son muy grandes, se tiene obviamente una fiscalización especial a grandes contribuyentes. Recordemos que un grande contribuyente más o menos son cerca de alrededor de 1,600 millones de pesos que tiene de ingresos durante el año. Entonces, pues no cualquiera percibe 1,600 millones de pesos, pero para ellos tienen un paquete especial de fiscalización. Obviamente, pues con el objetivo de detectar estas diferencias y se meten a temas importantes como temas de IVA, de devoluciones, que en cantidades obviamente de esos ingresos, pues los números estamos hablando de que son muy representativos. Ahora, vámonos ya a un nivel más abajo. Ese fue a nivel macro. Ya a nivel de comercio exterior, la fiscalización, se tienen dos tipos de fiscalizaciones. La estándar, vamos a llamarle, que es la fiscalización del día a día, lo que está en los programas de fiscalización, etcétera, y la focalizada. La focalizada es, ok, si tú trabajas de manera directa o indirecta para alguno de estos tipos de empresas que manejan estas operaciones de comercio exterior, definitivamente existen muchas posibilidades de que en este sexenio te auditen. ¿Por qué? Porque el foco va hacia las empresas precisamente que manejan la industria automotriz, los que manejan acero, los que manejan textil y la confección, los que manejan, ojo, electrónicos, bebidas alcohólicas. Y obviamente aquí va sobre temas del IEPS, en este rubro 5, todo lo que tiene que ver con hidrocarburos y demás, temas de IEPS, aquí obviamente se vuelven atractivos para la autoridad. Así es que si están en esos sectores, operan para esos sectores, existen muchas posibilidades de que los auditen. Obviamente que agrega un valor agregado para esa fiscalización es el que cuenten con un programa de fomento, el que estén certificados en IVA y EPS, recintos fiscalizados, ojo, recintos fiscalizados estratégicos, ¿sí? Que obviamente la autoridad está volteando a ver porque hay algunas cosas que no le cuadran en la operación que realizan eh, dentro precisamente de estas instalaciones. Entonces, definitivamente son la focalización de la fiscalización. Ahora, vámonos más a detalle, ¿sí? ¿Cómo la autoridad nos está auditando? ¿Sí? Y cómo viene a auditar. Obviamente estamos viendo aquí el SAT, pero como les mencioné, el SAT se va a convertir en ANAM para efectos de fiscalización de comercio exterior. Entonces, ¿qué significa? Que todavía estamos viendo al SAT, vamos a ver el SAT todavía algunos meses, mientras entran acciones en su momento ANAM y las secretarías de finanzas de los respectivos estados. O sea, significa que tenemos un doble revisión. En ocasiones sí están muy coordinados, federación, estado, en el sentido de que te dicen, ok, ya audité un año, te audita el otro. O te dicen, ok, aquí te mando el listado de empresas, ve y ataca, ¿no? Puedes fiscalizar tranquilamente. Entonces, esta fiscalización que puede hacer tanto a nivel federal como estatal, recordemos que lo puede hacer en comercio exterior. ¿Qué, qué tipo de auditorías vamos a estar viendo y si se van a seguir manteniendo? O sea, tema de pandemia, son las visitas domiciliarias. Porque de repente se volvió un tema muy interesante en donde pues medio mundo está en home office, pero ¿qué creen? Que se les olvidaba poner a alguien que estuviera atendiendo y aquí hubo muchos problemas y han tenido todavía muchos problemas las empresas
en temas de fiscalización. ¿Por qué? Porque no estaba nadie que los atendiera, de repente nada más estaba el policía, pero entre policías y policías, no dejaban los documentos, los recados, etcétera, y se volvió una locura. Entonces, las visitas domiciliarias siguen, ¿sí? Estas inspecciones para ver la parte de los domicilios, que efectivamente existan los domicilios, ¿sí? Las revisiones que se les conoce de gabinete, que son las de escritorio, ¿ok? Las verificaciones de mercancías y transportes, obviamente, se mantienen. La parte de vinculación de contrabando que voy a mencionar más adelante, como parte de las reformas que hubo, va a venir un golpe en estos conceptos, o sea, más conceptos se suman a la definición de contrabando. ¿Ok? Obviamente, pues buscando el cumplimiento de obligaciones de comercio exterior, ver que no hay nada ilícito en lo que estamos operando y obviamente la fiscalización focalizada. O sea, ya sabemos que ciertos productos, ciertos sectores, están obviamente en riesgo de que la autoridad pueda estar observando. Entonces, esto es un tema del día a día importante. Entonces, estas visitas, como les mencionaba, hay de dos tipos. Las visitas obviamente profundas, que puede estar la autoridad 12 meses en lo general en las instalaciones, o puede estar incluso cuando estamos hablando de auditorías internacionales, donde incluso podemos estar hablando, cuando revisan temas de origen, pudiera estar la autoridad hasta 24 meses, ¿ok? Auditando una empresa. Entonces, ojo, pues prácticamente tenemos que dejarle ahí un área específica por 2 años a la autoridad para que nos esté fiscalizando. ¿Qué sucede con las visitas rápidas? Pues es una comprobación de legal estancia, ver que no haya temas de contrabando, etcétera. Es algo muy, muy rápido que lo vemos de manera muy activa cuando son los protocolos, por ejemplo, en San Juan de Dios, Obregón, Tianguis, etcétera, que se generan estas visitas rápidas por temas de cumplimiento, obviamente, para ver que no estemos cayendo en temas de qué contrabando. ¿Sí? Esos son los dos tipos. Ahora, vámonos todavía un nivel más abajo. Sí, vamos entrando cada vez a más detalles. O sea, lo vamos a ver hasta el punto y coma que puede generarnos una auditoría de comercio exterior. Así es que veamos este supuesto. ¿Cómo nos ven en importación y en exportación? ¿Qué se está fiscalizando en importación y exportación? ¿Ok? Desde el punto de vista de importación, la fiscalización que se tiene por parte de la autoridad es legal importación, tenencia y estancia de la mercancía. ¿Esto en qué se traduce? El artículo 146 de la ley aduanera. Y ustedes pueden decir, ok, pues a mí qué no, pues el 146, pues están trayendo mercancía extranjera, pero ojo, recordemos que tenemos la parte de los activos que de repente es un tema muy sensible y muy trascendental. Aquí es donde entra la parte de los equipos de las agencias aduanales a hacer la diferencia. ¿Por qué hace la diferencia en temas de legal estancia y tenencia? Uno, desde el hacer efectivamente el previo. El previo se vuelve una parte trascendental en que no se generen multas o créditos para las empresas. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí es donde en el previo o en la información que ya recabó, en ocasiones cuando hacen el previo en origen, pero ya recabamos los datos de identificación de la mercancía, marca, modelo, número de serie, que son los tres aspectos básicos. Sabemos que en algunos casos hay submarcas y casos un poquito más eh, específicos dependiendo de la empresa y producto, pero marca, modelo, número de serie se vuelve un tema trascendental y es tan trascendental que incluso tendríamos que tener y ligándolo con la información que viene físicamente contra la información que se tiene obviamente en documentos. Y bueno, si obviamente no hay una revisión o toca un rojo en la operación aduanera, recordemos que puede tocar una fiscalización para la empresa y si no cuadran nuevamente los datos, pues definitivamente la autoridad puede aplicar un PAMA.
que aquí es donde uno de los aspectos que se pueden estar evitando en estos procesos, ¿no? Y es donde dicen, ok, pues si se le pasó ponerle al cliente estos datos, pues ¿qué hacemos, no? Y aquí les voy a dar un punto muy trascendental en temas de legal estancia. Normalmente sucede, y es una recomendación que ustedes pueden estar teniendo hacia sus clientes, cuando vienen las máquinas obviamente desensambladas, ¿sí? Y aquí encontramos temas interesantes porque, ¿qué sucede cuando una máquina viene desensamblada? En ocasiones vienen las partes con sus propias partes, por ejemplo, con números de serie, marca, modelo y número de serie. Y en ocasiones lo único que nosotros declaramos, porque así es la lógica de la operación, declaramos solamente la placa, vamos a llamarle así, de la línea. Voy a mencionar una línea de envasado. Viene la línea de envasado, declaramos solamente la placa, pero aquí el tema es que la tendencia de fiscalización por parte de la autoridad, cuando no tiene claridad en la documentación aduanera e incluso en la propia documentación técnica de la máquina, o sea, por ejemplo, en ocasiones no se tiene la estructura de lo que corresponde la máquina. Tal vez la máquina está integrada por, mencionando tal vez 5 módulos, pero ojo, cada módulo puede tener sus datos de identificación. Aquí es donde entramos en problemas, porque tal vez no en la operación aduanera, o tal vez sí, pero ¿qué es lo que puede estar viendo la autoridad? Puede estar viendo la autoridad, ok, ya imagínense, 3, 4 años o incluso más años adelante, porque en temas de legal estancia, pues la comprobación es mientras tengas la máquina en la empresa. Entonces, hay ocasiones en donde hace 10 años se importó una, una línea de envasado, por ejemplo, estaban tal vez hecha de 5 módulos y cuando la autoridad llega y dice, dame la documentación para la comprobación de legal estancia y tenencia. Perfecto. Sacan lo que viene siendo la documentación, está la placa, está correcto, marca, modelo, número de serie, pero ¿qué creen? Solamente la placa viene en un módulo de los 5. Y la autoridad dice, ok, yo como autoridad, yo cómo sé que realmente estaba integrada de 5 módulos y que esos 5 módulos le corresponden. Me dice, porque yo como autoridad estoy viendo que cada módulo tiene datos de identificación, marca, modelo, número de serie. Entonces, a mí como autoridad, ¿cómo me vas a convencer que sí es lo mismo que me estás dando en documentos contra la realidad? Y aquí es donde se vuelve un tema muy trascendental en tener estos manuales, estas guías que les pueda compartir los clientes. Y ojo, ahí tendríamos que estar listando cuáles son los datos de identificación que corresponden a las otras partes, si es que existen. ¿Por qué? Porque años después ahí es donde empiezan los problemas, porque tal vez nos acordamos y lo tenemos todo bien en el momento, pero ya la autoridad puede estar cuestionando, o sea, ¿cómo yo sé que estos módulos realmente son de esa línea de envasado? ¿Cómo yo no sé que te los trajiste de otro lado? Tienen marca, modelo, número de serie y dice que son de China. A mí no me queda claro como autoridad. Entonces, ojo, es un aspecto que podemos estar pidiendo que cuenten con estos mapeos de las máquinas, con los datos de identificación. Y sé que tal vez se vuelve una chamba doble, ¿no? Porque pues tienes que recabar los datos de identificación de los otros módulos. Pero bueno, estamos hablando de las cosas que se pueden prevenir, ¿no? Ahora, sobre el manejo de Incoterms, ahorita lo vamos a mencionar, lo vamos a ver muy a detalle, temas de valoración también. Licenciado, Em, sí, adelante. disculpen, Lic, antes de pasar al siguiente punto, tenemos un comentario de Wendy Tapia. Nos dice, en estos casos en los que durante el previo no se advierten estos datos, ¿es posible agregarlos posteriormente mediante una rectificación? Definitivamente sí es totalmente posible. Sabemos que
que tal vez no se vieron en el previo o incluso no se hacen previos, ¿no? Sabemos que en algunas operaciones no las hacemos, pero eso es lo ideal, el que veamos estos datos en un previo profundo y que, o el curso, si el cliente los ve, los detecta, pues hacer estas correcciones, ¿no? Pero sí, efectivamente, sí es posible hacer un R1 y es lo más recomendable, Wendy, para evitar problemas a futuro, definitivamente. Excelente, licenciado. Muchas gracias. No al contrario. Y en este mismo sentido, pues bueno, en temas de origen, pues la autoridad puede hacer estas validaciones por varios años. Aquí como dato interesante, le llega al importador una notificación de que están auditando a su proveedor. Entonces ahí es donde saben, ok, pues, y si salen bien de la auditoría, pues no pasa nada. Si sale mal el proveedor, ahí es donde se tienen que estar pagando las diferencias de contribuciones por los errores que se cometieron precisamente por parte del proveedor, tal vez emitiendo un certificado de origen sin que realmente mereciera emitir el certificado de origen. ¿Ok? Obviamente la autoridad también se fija en las regulaciones y restricciones no arancelarias. Como ustedes saben, el tema de NOMS ha sido una locura ya de los últimos prácticamente 2 años a la fecha. Un tema muy importante y aquí el tema es que verifica que estén debidamente declarados en ya sea excepción o no sea excepción dentro de los propios identificadores, ¿no? En la parte de clasificación arancelaria, la autoridad puede cuestionar la clasificación aún y después del despacho, porque a veces pensamos, ok, ya pasó el despacho, ya lo hicimos. No, la clasificación arancelaria puede cuestionarse incluso después de. Obviamente, ¿qué es lo que va a pedir la autoridad? Pues bueno, te va a pedir información técnica, etcétera, o incluso si tienes el mismo producto, que en una visita domiciliaria pueda hacer una validación, puede tomar incluso hasta muestras de lo que, de las mercancías que ya están en las instalaciones de los clientes. Entonces, esas muestras, pues obviamente puede generar una claridad de que se está clasificando mal o no. Entonces, obviamente el documentar todo esto, pues es importante el que lo tengamos documentado. Pero más allá, y uno de los errores que veo muy comunes en los temas de las clasificaciones es que no se justifican. Y bueno, recordemos que el solo hecho de tener los 8 dígitos o 10 dígitos ahora con el NICO no es suficiente porque la autoridad busca que se le lleve desde el punto de vista técnico esa comprobación. ¿Cómo lo comprobamos técnicamente? Pues con las notas legales, notas nacionales, etcétera. O sea, que lleguemos a un nivel técnico de poder justificar si es o no correcta la clasificación, pero la pura fracción arancelaria no nos ayuda para nada, definitivamente. Si es que sí es una recomendación, nuevamente, que sé que implica más tiempo, pero ese debería ser vale la redundancia, el deber ser el justificar la clasificación y más en temas de fiscalización. No lo van a pedir y lo vamos a tener que hacer tarde que temprano. Entonces, pues bueno, lo mencionamos ahí que la autoridad sí lo está haciendo, estas fiscalizaciones, y también los regímenes, cuando tienen programas de fomento, certificación de IVA-IEPS, algunas compraventas que realizan en operaciones, por ejemplo, los que manejan pedimentos B5, aquí hay temas de retenciones de IVA, la autoridad lo vigila de manera muy atenta. En exportación, ¿qué están revisando? Pues que el contribuyente le esté entregando los pedimentos que sí estén modulados. Sabemos que de repente se generan algunos pedimentos y por cuestión de entregarlos, a veces no ven, son borradores de los pedimentos y no son los que están modulados. Aquí, pues bueno, ya es más tema de control de las empresas. ¿Qué más? Ya en tema contable, con un tema de comercio exterior, si el cliente está generando un pedimento de exportación, lo que va a esperar la autoridad es que se genere precisamente una congruencia entre lo que dice el pedimento
que vale versus lo que está ingresando en la bolsa del contribuyente. Entonces es un punto trascendental. ¿Qué más? Pues bueno, en los pedimentos parte 2, obviamente que se registren, valga la redundancia, todas las partes 2, que sí salga todo lo que corresponde a estos pedimentos parte 2 y que debidamente lo tengamos registrado en el SAI, ¿sí? Con estos pedimentos. También las maquiladoras que se dedican que son maquiladoras de servicios. ¿Qué es una maquiladora de servicios? Por ejemplo, es una IMEX que da servicios, que no transforma, que da almacenaje, distribución o algún tipo de servicio en general. Ellos van a estar esperando, ojo, que el valor de lo que se importó sea distinto al valor de que se está retornando. Un ejemplo es, pensemos en una IMEX de servicios que solamente se dedica al almacenaje. El producto se importó, vamos a llamarlo un electrónico, con valor de $10,000. ¿Ok? Se exporta o se hace un virtual a otra empresa. ¿Ok? ¿Qué es lo que espera la autoridad? Que si el producto se vendió, ok, si hay una venta del producto, que no sea al mismo precio. ¿Y por qué? Es un dato interesante. Porque la autoridad lo que trata de identificar, ok, pues no me suena lógico a mí como autoridad de que nada más estés almacenando y vendiendo al mismo precio. No, yo no lo entiendo como autoridad. O sea, eso puede derivar una fiscalización. No significa que no sea posible. Sabemos que hay muchas situaciones que puede generar que sí sea posible. Pero lo que quiero darles a entender es que a la autoridad no le gusta esto. O sea, no le gusta que genere actos de fiscalización. ¿Para qué? Para que se aclare, porque hay un costo del servicio de almacenaje, distribución o de algo que tú le hiciste. No me suena lógico de que todo siga igual. Sí, como hasta como la canción, ya me acordé, ¿no? Aquí todo sigue igual, ¿o no? Pues aquí no. La autoridad no le gusta eso, que todo sigue igual. Se supone que hubo algo que se le agregó. ¿Dónde está eso? También las empresas que solicitan las devoluciones del IVA o obviamente que manejan operaciones de exportación y retorno, pues estar muy atentos a la autoridad de que se cumplan estas obligaciones y en las devoluciones del IVA también con punto y coma se meten al expediente de comercio exterior para ver que se hizo bien la operación. ¿Ok? Eso es lo que está revisando la autoridad, pero cuando llega la autoridad y toca la puerta del contribuyente, pues le pide un montón de cosas. O sea, dime desde la parte legal, dame la parte fiscal, dame los datos de que si es maquiladora, dame el tema de ISR, o sea, dame una información del día a día, incluso los que son obviamente IMEX, pues su control de inventarios, etcétera. Si ustedes ven, son los datos generales y más aparte el apartado de em, em, le reitero, la parte contable, la parte fiscal y más aparte los expedientes que ahorita nos vamos a meter a las validaciones finas que realiza la autoridad, de donde vienen otras auditorías. Entonces, ¿cuáles son estas validaciones finas? Es meterse a datos importantes como pedimentos, valoración, Incoterms, ciertos campos y vamos a ver cómo la autoridad está detectando estos errores y está generando multas de estos errores. ¿Ok? Entonces, recordemos, y es algo que en el día a día, en las glosas que deberíamos estar haciendo, pues empezar a tener esos énfasis, ¿no? El énfasis en el anexo 19. Sé que tal vez es muy reiterativo el tema del anexo 19, pero ustedes saben, pues si es multable, pues tenemos que hacer un doble check, ¿no? Dentro de los campos, obviamente, que lista este propio anexo 19. Y ahorita vamos a platicar de algunos de ellos, cómo podemos fiscalizarlos, y cómo la autoridad los fiscaliza para tener la misma metodología que hace la autoridad y evitar que se genere una observación
Ya obviamente, pues, realizada la operación, pues la autoridad lo va a fiscalizar, ya sea en la propia aduana o de manera posterior. Que aquí el objetivo y normalmente lo que se está haciendo es de manera posterior. ¿Ok? Entonces, estos campos que sabemos que vienen desde temas de fracciones arancelarias, temas de incrementables, de valoración, el tema del valor agregado, aquí ojo, valor agregado de las empresas que son IMEX. Y aquí es un dato muy interesante porque nosotros sí pudiéramos saberlo como agencia aduanal si tiene o no tiene que declarar una empresa IMEX y tan solo con una sola pregunta. Que si la preguntamos cuando los damos de alta como cliente a una IMEX, pudiéramos saber si le genera o no genera y es obligación. La pregunta sencillita que deberíamos de estarle haciendo y que nos la debería de dar por escrito o por correo electrónico el cliente es, ok, tributas bajo el artículo 181 de la ley de ISR. En otras palabras, pagas el ISR con la metodología de Safe Harbor. Sé que es un tema fiscal, pero teniendo esa lógica, y bueno, también hay otra metodología que se llama APA. Si hacemos esas preguntas de que si tributas bajo el artículo 181 de la ley de ISR, con eso te dicen sí. ¿Qué significa? Que esperaríamos que todas las operaciones de retorno que realice una IMEX, todas, sí o sí, tienen que estar declarando el campo de valor agregado. Porque de repente se vuelve un tema de que hoy sí va, no va, no va, no, sí va. Entonces, esa pregunta debería de estarse haciendo. ¿Para qué? Pues porque en ocasiones no sabemos por qué sí o por qué no se llena, pero ya lo sabemos. El artículo 181 de la ley de ISR, cuestionémoslo. Tributas así, todos tus retornos, sí, sí, tienen que venir con los datos del valor agregado. Y ellos tienen que darnos el dato de valor agregado. O sea, el cálculo no lo va a hacer el agente banal, lo va a hacer ¿quién? Pues la empresa, la maquiladora. Entonces, eso es importante saberlo, pues también quién es responsable de qué campo, ¿no? Porque ¿quién es el responsable de llenarlo? El agente banal. ¿Quién es el responsable? Ok. Y deberíamos nosotros de preguntarle a nuestro cliente. Nosotros tenemos que preguntarle cómo tributa para saber si va o no va con información. ¿Ok? Sí, sí, y ahí es donde, ¿quién tiene que dar la información? Pues el cliente. Nosotros no vamos a saber cuánto es el valor agregado de lo que se está quedando en México, ¿ok? Pero sí, obviamente podemos hacer esa pregunta porque les comento que hay muchísima fiscalización por parte de la autoridad. Ve estos campos solos y ahí es donde empieza, pues, ¿por qué no me los declaraste? No, pues es que no estaba obligado. ¿Por qué dices que no estabas obligado? Pues, porque sí me dijeron que no estaba obligado. ¿De dónde? Ok. Tributas bajo el 181, te va a preguntar la autoridad y ya digamos, no, pues que sí. Entonces, tienes que declararlo. No lo declaras, pues multas de dato inexacto y multiplícalo por todos tus retornos y se vuelve una locura, ¿no? Obviamente, pues tenemos otros supuestos que ya lo hemos platicado, números de serie, marca, modelo, etcétera, que ya vemos que tiene una repercusión más allá de no declararlos por temas de comprobación de legal estancia y tenencia, y de estancia y tenencia de las mercancías, temas de embargos. ¿Ok? Y estos campos que se vuelven más trascendentales, ya hay auditorías de esto, por eso voy a hacer énfasis sobre el campo número 29 y el campo número 30, precisamente del anexo 19, que son los datos, recordemos que se agregaron en este año, ¿sí? Ya que son multables, a partir del 26 de febrero de este año empezaron estas multas. Y aquí en la parte de los 5 terms, ojo, algunas autoridades, y aquí es donde yo les hago la pregunta del millón, igual ahí para que me la respondan. Em,
¿el Incoterm solamente está obligado a la importación o el Incoterm también puede ser a la exportación? No lo sé, se los dejo ahí para que lo platiquemos al final. Pero ojo, normalmente todos están volteando a ver a la IMPO, porque pues la IMPO lo ligamos con temas de valoración aduanera, lo estamos validando con otros conceptos que obviamente pueden generar una auditoría más profunda, ¿no? Pero lo que quiero comentarles es que el Incoterm, sí, como tal, también pudiera ser multable a la exportación, porque quiero que me digan aquí, el campo decía Incoterm de importación, ¿no? Entonces, ¿quién está volteando a ver los Incoterms de exportación? La autoridad. Así es que, ojo, para que tengan ahí cuidado, no solamente en los Incoterms de importación. Ok, vámonos al detalle. La autoridad se está metiendo también en el apartado de los decrementables. Como sabemos, pues tenemos estos campos de decrementables y la autoridad de manera muy sencilla y de manera muy fácil cuadra pues los Incoterms versus lo que se está declarando en incrementables o decrementables y de ahí puede estar generando estas auditorías. Ahorita les voy a poner un caso de la Rosa de Guadalupe, donde viene de manera muy fuerte la fiscalización por parte de la autoridad. Pero bueno, hay que recordar, y estos puntos que son trascendentales, que el incrementable, pues es cuando tenemos nuestro valor de la mercancía y donde no está incluido en ese precio que se está pagando algunos datos como por ejemplo gastos de transporte, seguros, etcétera. Y los decrementables es que obviamente sí están incluidos y desglosados obviamente en la factura y que los veamos ahí como por ejemplo un transporte, un seguro, en destino, pues obviamente son conceptos de que los vamos a ver como decrementales y que la autoridad obviamente va a estar vigilante de que se estén declarando correctamente. Entonces, ¿qué es lo que la autoridad ve y de manera muy, muy sencilla? Pues bueno, veámoslo desde el punto de vista de importación. Ojo, que estos son datos trascendentales. Por ejemplo, si existe un ex-works en la operación, pues la autoridad va a decir, ok, pues yo espero ver tal vez un seguro, obviamente un flete y otros incrementables como parte declarados en los pedimentos, en la valoración. Y aquí la pregunta es, ¿vienen o no vienen? Si están declarándose estos Incoterms. Recordemos que el Incoterm puede venir mal desde origen. Y esa es una parte más fina por donde entra mucho el valor de los equipos de las agencias aduanales. Porque si puede decir el cliente, es que es una operación ex-works, pero toda la documentación nos dice que no fue ex-works, sino que fue tal vez un CIF. Yo me pregunto, entonces, ¿cómo ahí qué? Pues obviamente hay un error en la documentación aduanera porque los documentos dicen otra cosa. Y, y la operación viene declarado en un documento que es ex-works. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Pues obviamente corregir, pues que está mal, está el Incoterm. Y bajo esa lógica, sé que es un nivel más avanzado, es un nivel de profundidad o de análisis, pero tenemos que hacerle o echar en cara al cliente, al usuario de la operación de comercio exterior, pues que está utilizando mal sus Incoterms, que los revisen, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente esto puede derivar en que se genere una auditoría, porque la autoridad es bien práctica, ¿no? O sea, yo veo un ex-works, yo veo un FCA y no veo ningún incrementable, bienvenido. Eres totalmente auditable. Así obviamente tenemos que estar analizando cada uno de los distintos Incoterms y si no, también nosotros como agencia, si no se está declarando ningún incrementable en la operación y tenemos un FCA o un ex-works, pues no es lógico, ¿no? O sea, sí tendríamos que estar teniendo, no se teletransporta la mercancía de un lado a otro.
Entonces, miren, ¿qué es lo que sucede? Para que lo veamos sobre el caso de la Rosa de Guadalupe. Este es está calientito. Este tema tiene unas semanas. ¿Y qué es lo que hizo la autoridad? Ok, yo como autoridad estoy detectando de que estás obviamente importando con la clave A1. Tenemos precisamente Incoterms que declaraste FCA y Xworks. Y quiero precisamente aclararte algo. Digo, ok, yo, Administración de Auditoría de Comercio Exterior. Ok, en este caso, recordemos que hay varias administraciones. Esta es la más nueva que estoy revisando precisamente es esta de Nuevo León. Y, ¿qué es lo que menciona? Dice, se observa que cuentan con facturas de guías aéreas extranjeras con valores que no se adicionaron al valor en aduanas. Y yo les pregunto, ¿quién debería de tener estas facturas de las guías aéreas? Pues tanto el cliente los debió haber tenido como nosotros como agencias. Y obviamente, pues aquí hay un detalle de que son 90 pedimentos que obviamente pues la autoridad va a cobrar lo que se dejó de pagar. Obviamente se dejaron de pagar impuestos, nos va a cobrar las actualizaciones, los recargos, 130% de los impuestos omitidos. O sea, la autoridad va a cobrarse pues sobre lo que se omitió. ¿Ok? Pero ahí no está el detalle real, porque ese es, digamos que la multa facilita, pero lo que la autoridad ahorita está haciendo su super caja chica es precisamente, ok, el dato inexacto, sí, caja chica, bienvenido. Me omitiste contribuciones como el ejemplo que les estoy dando porque no le adicionaste la factura, sí, te cobro el 130 al 150% de los impuestos omitidos. Pero a mí me interesa más como autoridad cuando el valor en aduanas no es determinable. ¿Por qué? Porque puedo yo como autoridad el estar imponiendo una multa de 69,310 pesos. Y yo les pregunto, ¿qué es más lucrativo? ¿69,000 pesos a 2,000 pesitos por operación? Yo como autoridad, ¿qué voy a voltear? Pues a 69,000 pesos ya me ahorré el revisar muchas operaciones. ¿Ok? Entonces, imagínense, y así sucede, 69,310 pesos por operación que tenga una empresa, esto se vuelve definitivamente millones y millones. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí quiero que vean la triste historia, ¿no? Em, Tenemos precisamente en este ejemplo que les estoy dando, identificaron 89 pedimentos en donde, ojo, aquí que dice, la contribuyente no proporcionó las facturas comerciales por concepto de envío de transporte. Entonces, ¿qué significa? Aquí, ojo, hubo un Xworks, hubo un FCA. No, nadie sabe, nadie supo dónde quedaron las facturas comerciales de los valores que corresponden al flete. Entonces, hubo un flete de origen a destino y las facturas, ¿dónde están? El registro del pago. No es que lo pagó el proveedor. Está bien, bienvenido, que lo haya pagado el proveedor, el vendedor en origen. Pero ¿dónde viene el valor? O sea, yo como autoridad, ¿cómo puedo saber qué valor es? Entonces, como yo no sé, o sea, no se pagó, o sea, no lo pagó la que le importó, de acuerdo, no lo pagó la que le importó. Pero ¿dónde está lo que costó ese flete? Entonces, yo como autoridad, ¿qué es lo que dice? No, pues yo como autoridad, pues cuando me conviene, sí determino el valor en aduanas, pero como aquí no me conviene, yo no sé ni tengo idea de cómo determinar el correcto valor en aduanas. Por lo tanto, te voy a decir que pues está sujeto a esta multa del artículo 200 de la ley aduanera. Y yo les pregunto, cerca de 70,000 pesos por, si quieren le póngale 100 pedimentos, ¿no? Estamos hablando de 7 millones de pesos. Así, sencillitos, en 89 pedimentos. No son muchos, ¿están de acuerdo? Pero el error ahí está.
Y todo por temas de documentación. La autoridad le gusta esto, está calientito, son casos que están muy continuos, donde la autoridad está observando este tipo de observaciones, ¿ok? Así es que no solamente ahí, aquí les voy a dar algunas recomendaciones. Por ejemplo, en temas de fracciones arancelarias, pues obviamente la autoridad se está metiendo en descripciones. Tenemos en ocasiones las mismas descripciones con diferentes fracciones arancelarias, obviamente auditoría. Incrementables que no les estamos poniendo, no cuadran los Incoterms, no hay datos cuantificables como este ejemplo, auditoría. Ok, que me le estás poniendo un método de valoración distinto al uno, todo lo que es distinto al uno debe de tener un estudio de valoración, no se tiene auditoría. ¿Sí? Vinculación, ok, pues hay vinculación o no hay vinculación, el cliente no lo tiene que decir. En ocasiones no se llaman igual, pero sí están vinculados. No vamos a adivinar, pero lo podemos saber. ¿Ok? Los domicilios no están correctos, no nos avisan que cambiaron, solamente auditoría baja de padrón. ¿Sí? Domicilios, los domicilios que se tienen en el extranjero no corresponden o ponen P.O. Box, obviamente problemas. Tenemos que tener los W9, los datos de los domicilios del extranjero, sí o sí. ¿Ok? El ID fiscal del proveedor, ok, el Tax ID, tenemos que declararlo correctamente, sí, conforme a cada país que se tenga, tanto para los datos de los COBES, los datos precisamente de la documentación aduanera, tenemos que tener esos datos validados, sí, observaciones, tenemos que tener mucho cuidado qué declaramos en observaciones, es súper necesario saber qué se está corrigiendo en un pedimento, porque en ocasiones no se declara y ya en las auditorías, en ocasiones se pueden tener más problemas, ¿no? En temas de origen, ya lo mencionábamos, que tenemos documentos con distintos orígenes. El pedimento dice un origen, la factura dice otro origen, hay un certificado de origen que lo colgaron que no tiene nada que ver. Entonces todo tiene que cuadrar en temas de origen y si no tenemos que aclararlo, ¿no? Los DTAs, tener bien identificados cuando son exentos, precisamente conforme a tratados. Sí, y a la exportación es muy común que no exentemos los DTAs a la exportación. Esto ya es más como recomendación. Sí, las unidades de medida también, la autoridad se mete, más cuando son textiles que no cuadran las correlaciones entre la unidad de medida de compra, que tal vez lo compran en una unidad distinta al sistema métrico. Hay unos casos raros en las conversiones, tiene que tener mucho cuidado. Sí, los medios de transporte que se declaren correctamente, datos de las guías, las tasas, errores en las tasas del DTA cuando son al millar, cuota mínima, como tal, hay en ocasiones errores en este sentido. ¿Qué más? Pues obviamente la parte de los impuestos, ¿sí? Tener claridad cuando en algunas fracciones que son exentas, que no son las mismas tasas, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y en la parte de los depósitos fiscal, la autoridad sí se mete mucho. Si ustedes manejan depósitos fiscales, ojo, la autoridad se mete en que exista claridad en las actualizaciones. Recordemos que en los G1s ya se debe haber actualizado, ya sea por tipo de cambio o conforme al INPC, y en ocasiones hay errores en esos rubros, ¿sí? Em, Ojo, no se entregan todos los campos ni se transmiten todos los campos. A veces hay errores en los sistemas de pedimentación por una u otra razón, casos raros, pero en ocasiones no se hacen esas validaciones y ahí es donde empiezan problemas con los clientes. Oye, pues no transmitiste esto, no, pues que te hizo falta y ya empezamos con problemas por parte de la autoridad. O fundamentos que pueden generar que no están vigentes. También es muy común que se generan como los machotes de los pedimentos. Entonces la autoridad de repente sí revisa los fundamentos y dice, no, pues esta operación no tiene nada que ver con lo que dicen los fundamentos. Entonces, o vienen fundamentos viejitos que crean otras obligaciones y generan más problemas en una auditoría. ¿Ok? Entonces, esos son puntos trascendentales. Los identificadores también, obviamente, son aspectos muy básicos. Por ejemplo, en el tema de las maquiladoras, las maquiladoras de servicios, pues su declaración del MS, que ese es el día a día,
¿sí? Los estados de las mercancías también, los STSUs, dependiendo de los supuestos, y obviamente pues el tener mucho cuidado en tener un mapeo de a qué cliente le aplican qué identificadores. No todos les aplican los mismos identificadores y esa parte es importante, ¿no? Traerlos y validarlos. Ok, eso es en cuestión de los detalles finos de los pedimentos. Pero, ¿qué sucede con las empresas que están certificadas, por ejemplo, en IVA y EPS? La autoridad también se mete a revisarles. Hay una auditoría continua o revisión continua, que es la regla 711 de comercio exterior, en donde pide cierta documentación para validar el cumplimiento de sus certificaciones. Y aquí hay datos como muy interesantes, donde tal vez nosotros podemos estar de manera indirecta, pues vinculados, ¿no? Por ejemplo, la parte de los pedimentos. Ustedes pueden decir, no, pues el cliente pues, tiene que tener todos los pedimentos. Pues en teoría sí debe de tenerlos. Se los pide la autoridad, dame todo lo que utilizaste con la certificación de IVA y EPS, pero todo. Todas las entradas, todas las salidas, etcétera, que lo aplicaste. Así es que decláramelo. Sí, el tratamiento que le diste a los desperdicios, ¿no? Pues que los cambié de régimen, los envié mediante un virtual a una recicladora. Toda la parte de desperdicios, lo puede estar solicitando la autoridad. ¿Qué más? Pues bueno, la parte precisamente de los domicilios. Ya platicábamos los datos de los clientes y proveedores, en donde se mete la autoridad a ver de manera detallada, cuáles son esos clientes, proveedores desde domicilios, para cuadrarlos con sus bases de datos. Entonces, eso es lo que se mete en la certificación de IVA-IEPS. Y bueno, tal vez uno pensaría que no es auditable o que la autoridad, si se mete o no se mete en la prevalidación de TA y IVA que se declara en comercio exterior, pues ¿qué creen? Pues sí, hay cruces de información, pero lo que hace la autoridad cruza estos datos de la prevalidación, del DTA y del IVA, con lo que viene siendo el programa de vigilancia profunda, que son las citas que les comenté, que invita al contribuyente, dice, ven, visítame tal hora, tal día, aquí a mis instalaciones. Y aquí es donde presenta datos la autoridad y dice, ¿sabes qué? Yo como autoridad me estoy dando cuenta que lo que tú declaraste, valga la redundancia, en tu declaración anual fiscal, no me cuadra contra los FDIs que yo tengo como autoridad. Recordemos que cuando se hace una operación de comercio exterior, em, hay un CFDI que está generando la autoridad en relación al pago de contribuciones. Ahorita lo platico. Pero bueno, ¿qué es lo que menciona la autoridad? Sabes que yo tengo diferencia entre lo que tú declaraste y los FDIs. Aquí, por ejemplo, la diferencia es de 1,000,000,000. Y yo no sé por qué la diferencia. O sea, no quieren hacer su chamba, le quieren dejar la chamba a quién? A la empresa. Es más fácil, obviamente. Pero ¿qué sucede? Hay CFDIs que se generan, quiero que vean aquí, ¿quién lo emite? El SAT, el CFDI. Y aquí te dice, hay un CFDI porque hubo un DTA de un pedimento tal. Y el CFDI, ¿de cuánto es? 286 pesitos. Pero aquí es donde se vuelve un tema muy interesante y igual en algún momento los pueden consultar porque genera auditorías este tema. En ocasiones el SAT lo que hace es, por alguna razón extraña, junta todo lo pagable, vamos a decirle así, este, de, de los impuestos, los junta en una sola línea. O sea, te junta el DTA, te junta el IVA y te junta la prevalidación en un CFDI de los que están registrados en nuestro RFC, de las contribuciones que se pagaron. Entonces, aquí es donde de repente las empresas tambalean porque no revisan o no sabían que se emitían CFDIs por parte de la autoridad sobre el pago de contribuciones federales en comercio exterior y temas de prevalidación, etcétera, y no les cuadra entre la parte contable y la parte de estos CFDIs, pero la autoridad, ¿qué hace? Me dice, yo encontré eso.
Ya lo que les comenté, ya es labor de la empresa el estar desglosando del por qué hay diferencias entre lo que declara la empresa y lo que se supone que trae el SAT en CFDIs. Pero no te da mucho tiempo de acción, solamente te da 10 días hábiles. Si es que en 10 días hábiles se tiene que aclarar el por qué tiene diferencias el SAT. Y ahí es donde se tienen que hacer cruces de glosas. Ok, ¿qué tengo que cruzar? Pues bueno, lo que realmente sucedió en la operación, por ejemplo, esta es la operación de un ejemplo de un mes. Y aquí se declara, ok, DTAs y prevalidación. Ok, en DTAs y prevalidación, pues, por ejemplo, aquí se detecta que hubo 31 DTAs que no están debidamente desglosados en los CFDIs del SAT. Y hubo 128 pedimentos que no están declarados correctamente con la prevalidación, o sea, debidamente desglosados en los CFDIs que emite el SAT. Lo que quiero darles a entender es que la parte fiscal y la parte de comercio exterior son uno solo. Y si existe una no claridad de estos conceptos en cómo los utiliza el contador en una empresa, pues va a generar una auditoría. Y aquí, bueno, fue duda de la autoridad, o sea, porque tengo diferencias yo como autoridad, pues bueno, ahí tenemos que explicarle por qué la autoridad tiene sus diferencias. Y decirle, pues tú como autoridad, pues estás emitiendo mal tus FDI, estás juntando todo, ¿ok? Por eso no le estás entendiendo ni a tus propias revisiones. Entonces ahí es, ok, pero yo te ayudo como contribuyente porque nos van a preguntar. Y aquí dependiendo de qué tanto podamos ayudar contra las glosas, podemos ser muy claros, ¿no? Y bueno, algo de lo que viene como fiscalización muy importante es el tema de la carta aporte. Recordemos que este 1 de enero entra en vigor el complemento de la carta aporte. Y aquí voy a hacer un énfasis sobre lo que vamos a estar viendo a partir del 1 de enero. Recordemos que tenemos varios documentos. Vamos a tener un CFDI, ¿sí? Recordemos que el que transporta sí o sí tiene que venir con un CFDI, ya sea de traslado, de ingreso, pero bueno, si se transporta algo, va a haber un CFDI. Pero vamos a tener también un CFDI, si obviamente si hay una venta, va a haber CFDIs. Pero obviamente si hay una operación de comercio exterior, vamos a tener ¿qué? Pedimentos. Bienvenidos. Y tal vez, dependiendo de la operación, vamos a tener acuses de valor. Aquí la parte maravillosa de la fiscalización es que tienen que estar alineados los cuatro y todavía le agregaríamos un valor más cuando son empresas IMEX, porque tendría que cuadrar con su anexo ¿qué? 24, o sea, el control inventario CIMEX. Entonces, todos estos puntos tienen que cuadrar. ¿Por qué? Porque si hay una información distinta entre lo que se factura, se transporta y se pone en el pedimento, obviamente va a tronar. Y aquí, ojo, van a empezar errores, pero hay que tener ahorita visibilidad para que no nos quedemos solamente con la parte que veamos, incluso en la operación aduanal. Tenemos que ir un paso adelante. Y el paso adelante es que la fiscalización va hacia esa integración de información. Así es que, dependiendo de qué apartado nosotros estemos aquí, tendríamos que estar recomendando que todo lo demás cuadre, todo. ¿Para qué? Para evitarnos sorpresas en el camino. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué nos vamos a topar en el camino? Pues bueno, vamos a tener supuestos de multas importantes. Obviamente, si no se expide, hay multa de 17,000 o incluso, ojo, si la autoridad detecta y son reincidentes y que no quieren estar emitiendo estos CFDIs, por ejemplo, como tal, hasta pueden clausurarles el negocio, ¿no? Multas de que, ay, se me olvidó el CFDI, pues bueno, hay una multa. O incluso hasta temas de comprobación de legal estancia o tenencia puede complicar el que no se tengan precisamente estos CFDIs de la transportación con su debido complemento de la carta aporte. Y bueno, no queda ahí, porque quiero que veamos que, que, que en la parte de la operación aduanal, pues obviamente pues, la autoridad está considerando, y era lo que les decía, tenemos que alinear todo.
porque en la operación aduanal, obviamente, pues, ¿qué se está considerando? Pues bueno, la correcta correlación con los datos del pedimento y los datos precisamente de, de este CFDIs de complemento, ¿no? Aquí hay algunas reglas que sabemos que han generado estas obligaciones, que no me voy a meter al detalle. Y también para que ustedes traigan en el radar este apartado que está súper interesante, que a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, este 12 de noviembre, agregaron que va a entrar en vigor este 1 de enero, que obviamente en temas de hidrocarburos, eso es un dato muy, muy interesante. Dice, mercancía que siendo un combustible no haya pagado el IEPS correspondiente, ¿ok? ¿Qué es lo que va a suceder? Sí, aquí obviamente se va a presumir como que, como contrabando, indistintamente de que todo lo demás, ojo, que aduanalmente cumpla todo lo demás, pero si debió un peso de IEPS, automáticamente se considera un tema de contrabando. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque cuando estamos hablando de delitos, pues adivinen contra quién también van a voltear, pues contra las agencias aduanales, ¿no? O sea, oye, pues ¿por qué pagó de menos? Fue algo voluntario, involuntario, porque recordemos que es un delito, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Y también mucho cuidado con esto, ¿no? Ya una mercancía sin un CFDI con complemento de carta aporte, con la modificación que se hizo al Código Fiscal de la Federación, el artículo 103, fracción 2 y fracción 13, ¿sí? Nos está diciendo precisamente que ya se presume como contrabando. Indistintamente del tema de los hidrocarburos, que eso también es otro tema de cuidado, pero pues se presume como contrabando, no traerlo. ¿Qué más también está fiscalizando la autoridad? El tema del IVA, pero desde el punto de vista, con este cambio que se hizo, es un tema todavía más interesante, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Recordemos que cuando se hace una importación, se paga un IVA, ese IVA se le considera como IVA acreditable, pero nos pusieron un candadito. Ese candadito es que se modifique el artículo 5 de la ley del IVA y en donde nos agregan, dice, ok, es una importación y para que tú lo hagas acreditable, el requisito es que el pedimento debe estar a nombre del contribuyente y constar en el pago del impuesto al valor agregado correspondiente. Entonces, ¿qué significa? Que en ocasiones comercializadoras realizaban la importación y adivinen quién se acreditaba el IVA. Decía, no, pues es que si hubo un pedimento y en ninguna parte decía que tenía que estar a mi nombre, pues se acreditaban ese IVA de esos montos de las importaciones que realizaban las comercializadoras. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo aquí? Pues nos están cuadrando y nos dicen, ok, el pedimento, si no fue emitido a nombre del contribuyente, no reúne los requisitos para acreditar que efectivamente realizó el pago del impuesto de importación. Por lo tanto, no lo vas a poder, ¿qué? Acreditar. Entonces, punto interesante. Sí, para más las operaciones que son con comercializadoras, que hay un tema, obviamente, de fiscalización al respecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues la fiscalización viene, para todos, obviamente, dependiendo de qué lado estemos, pero lo que yo los invito es que tengamos especial cuidado en los expedientes, en el previo, en la parte precisamente de los detalles de los campos, el sí hacerles preguntas a los clientes que pueden derivar en que sea una declaración más o una declaración correcta en la documentación aduanal de lo que realmente es la operación, porque cuando descuadra lo que la autoridad tiene o está viendo, pues se están generando estas auditorías y ya sabemos, o sea, viene un aumento de poco más del 18% en lo que espera la autoridad de estar recaudando
Pues, ¿de dónde va a salir? Pues, de los horrores, ¿no? Entonces, esto se vuelve un tema, pues, trascendental en estos puntos que vimos. No sé si tengan alguna preguntas, comentarios, eh, situaciones especiales, con gusto estamos aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro José Antonio. Pues invitamos a todos los participantes a compartirnos sus comentarios, cualquier planteamiento, situación que quisieran aprovechar la experiencia de nuestro ponente. Pueden habilitar sus micrófonos si así lo desean y también estamos a sus órdenes mediante el chat. Los invitamos a aprovechar este espacio y compartirnos cualquier duda, cualquier comentario que tengan. Pues al parecer todo ha quedado muy claro, licenciado. Le agradecemos enormemente a nombre de esta Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara. Nuestro director, Gerardo Vilar, le manda un cordial saludo y le agradece de Gracias. igual manera, pues al haber compartido esta mañana con nuestros asociados sus conocimientos. Y pues sin más, tienen en pantalla los datos del licenciado José Antonio y también a continuación está el código QR que como siempre los invitamos a compartirnos sus comentarios a través de la encuesta de evaluación. También hay un apartado para sugerencias de nuevos cursos o temas que consideran relevantes impartirse en este foro. Y pues sin más, licenciado José Antonio, muchísimas gracias. Ha sido un gusto contar con su colaboración esta mañana. Creo que todos los conocimientos que nos han compartido nos ha pues abierto un panorama general y sobre todo respecto a como agencias aduanales debemos estar pues más al pendiente, tener en orden todas nuestras operaciones, crear expedientes de cada una de ellas, precisamente porque aunque a quienes estén auditando sean nuestros clientes, pues como agencias aduanales estamos también expuestos a que volteen a vernos, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que ha sido de gran utilidad todo lo que nos ha compartido esta mañana y pues ha sido un placer contar con su colaboración. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y bueno, recordemos que pues, los clientes son como la gallina de huevos de oro, no hay que dejarla sola y hay que cuidarlos porque pues todos estamos ligados a la operación de manera directa o indirecta y quien genera el que exista comercio exterior, pues prácticamente son las empresas. Entonces, este grado de corresponsabilidad creo que es muy importante y como lo mencionas, y los invito a que sigamos precisamente atentos a tanto cambio que hay por parte de la autoridad que nos genera un mayor reto como áreas de comercio exterior, como agencias aduanales y bueno, nuevamente agradecer, me saludas por favor a Gerardo y un gusto el poder haber colaborado con ustedes en este tema. Muchísimas gracias, licenciado José Antonio. Que tengan un excelente día todos. Gracias. Gracias, buen día. Buen día, muchas gracias.